un video que está en línea. Hay dos videos que quiero que ustedes lo logren captar el mensaje. Es el siguiente. Todos hemos escuchado algo acerca de la caída libre, ya sea por la escuela o por películas, pero el día de hoy llevaremos este concepto a otro nivel. La caída libre la experimentamos todos los días. Es tan simple como dejar caer un objeto y ver el efecto que resulta gracias a la gravedad. Como sabes, según el tipo de objeto y según su peso, forma y tamaño, caerá a una velocidad diferente al resto. Porque claramente no es lo mismo tirar una hoja de papel que tirar un martillo. ¿O sí lo es? Bueno, el día de hoy veremos cómo el físico Brian Cox pone a prueba esta teoría y para ello se realizará este experimento en esta base especializada creada por la NASA. Se dejarán caer un par de plumas junto con una bola de boliche para ver cuál de los dos caerá primero. Puede que el resultado parezca evidente, pero créanos, no es así. Antes de ver esta prueba, coméntanos, ¿cuál de los dos caerá primero? La respuesta correcta recibirá un corazón. Así es, tal y como se esperaba, la bola de boliche cayó primero. Al parecer era algo evidente, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si ahora eliminamos un pequeño factor como el aire? Para hacer esto, se necesitan alrededor de 3 horas para bombear fuera los 8.000 pies cúbicos de aire que hay en la cámara. Y una vez conseguido esto, tendremos algo muy parecido a las condiciones lunares, donde solamente la gravedad va a hacer efecto. Y nuevamente te preguntamos, ¿qué crees que pasará? ¿Caerán al mismo tiempo o nuevamente la bola de boliche va a caer primero? 3, 2, 1, release. Así es, este experimento es totalmente real. Ambos objetos caen a la misma velocidad. Increíble, al eliminar el aire ya no hay fuerza que los detenga. Simplemente son el resultado de la gravedad. Y curiosamente, esto es lo que pasaría en la Luna. Y de hecho, el astronauta David Scott, comandante de la misión Apolo 15, fue uno de los afortunados de experimentarlo en la propia Luna, dejando caer una pluma junto a un martillo. No olvides suscribirte si te ha gustado este video. Publicamos contenido muy interesante toda la semana. Bueno, muchachos, entonces ustedes ahí lograron captar alguna noción referente a lo que estamos tratando de dar apertura. Esto mismo que está ahí voy a adelantar un poquito en el siguiente video para que complementemos con esto. Creo sonar repetitivo. Pensemos primero en alguien no tan raro para que entendáis el problema. La fuerza eléctrica. Imagina que en medio del espacio hay una gran bola metálica cargada eléctricamente. Una especie de estrella de la muerte, solo que ahora es más de la muerte. Ahora piensa que flotando sobre su superficie tenemos un martillo y una pluma. Olvidaos de la gravedad por un momento. Si soltamos a estos dos, ¿quién va a chocar antes contra el suelo? La respuesta depende de dos propiedades. La primera es la carga eléctrica. La carga que posee un cuerpo, esencialmente, es cuánto es capaz de perturbarle una cierta interacción. Cuanto más alta sea la carga de una cierta fuerza, más intensamente le va a afectar. En este caso, cuanto más cargado eléctricamente esté, más fuerte va a ser la interacción eléctrica, más va a ser acelerado y antes va a chocar contra el suelo. Resulta que nuestra pluma tiene la misma carga eléctrica que el martillo, por lo que no sabemos quién va a ganar. Pero por otro lado tenemos a la masa inercial. La masa inercial, o simplemente masa, refleja la dificultad que hay de mover algo o de hacerlo parar de moverse. Si la masa de un cuerpo es muy baja, quiere decir que con fuerzas pequeñas puedes acelerarlo muy rápido. Si su masa es alta, quiere decir que se necesita de fuerzas muy grandes para hacer que acelere de la misma manera. Mover un dardo con una mano es fácil. Mover un camión con una mano es difícil. Mayor la masa, mayor la resistencia. El martillo es mucho más pesado que la pluma, tiene mucha más masa. Así que aunque la pluma y él sientan la misma fuerza, a él le cuesta mucho más arrancar a moverse rápido, por lo que la pluma le gana y choca contra el suelo mucho antes.
Pero oye, la situación podría haber sido distinta. El martillo podría haber estado mucho más cargado que la pluma y con ese extra de fuerza haberla superado. O en vez de utilizar un martillo tan grande, haber usado uno más ligero y fácil de mover, lo que hubiera sido una ventaja. Como veis, es todo una lucha entre cuánta es la resistencia a moverse y cuánto le afecta la fuerza implicada. Podrías pensar en principio que la gravedad juega el mismo juego. Al igual que la fuerza eléctrica tiene su propia carga, la carga eléctrica, la fuerza de la gravedad también debería tener su propia carga, la carga gravitatoria. Si tienes mucha carga gravitatoria, la gravedad te perturba mucho y te acelera con intensidad. Si tienes poca, ni te enteras de que está presente. Así que volvamos a nuestro caso clásico del martillo y la pluma. Si los soltamos, ¿quién tocará antes el suelo? Pues la realidad es que si vemos la situación en términos de su masa y su carga gravitatoria, vemos que el martillo tiene mucha masa, pero a la vez tiene mucha carga gravitatoria. Y por su lado la pluma tiene muy poca masa, pero a la vez tiene muy poca carga gravitatoria. Uno es muy pesado, pero le afecta mucho la gravedad, y la otra es muy ligera, pero la gravedad le influye muy poco. Resultado, los dos efectos se igualan y caen a la vez. Y esto no es especial de este caso concreto. En cualquier escenario de objetos cayendo que se te pueda ocurrir, siempre sucede que los objetos con más masa tienen también mucha carga gravitatoria y los objetos con menos masa también tienen poca carga gravitatoria, lo que hace que todos los objetos caigan al mismo ritmo. Este es el gran descubrimiento que hizo Galileo. Resulta que la carga gravitatoria de cualquier objeto siempre se equilibra con su masa, de modo que los dos efectos, resistir moverse y ser influenciado por la gravedad, se cancelan y todos los cuerpos caen a la vez. La carga gravitatoria es siempre igual a la masa inercial. Este es el principio de equivalencia débil y por eso nadie dice carga gravitatoria cuando se habla de planetas girando o manzanas cayendo. Ya que son iguales, es más económico quedarte con una de las cantidades y usarla todo el rato en todos los casos. Por mucho que masa y carga gravitatoria sean dos conceptos muy diferentes, en la práctica resultan ser lo mismo. Y eso es algo muy raro. Todas las fuerzas fundamentales que conocemos tienen sus propias cargas, unos números únicos que nos dicen cuánto te influye la interacción, totalmente separados de tu resistencia a moverte, tu masa. Pero en el caso de la gravedad, estos dos números extrañamente coinciden siempre, algo que hemos confirmado con precisión en muchos experimentos a lo largo de la historia. El principio de equivalencia débil nos ha acompañado desde el nacimiento de la física, apuntándonos que había algo especial y diferente con la gravedad. Un fenómeno que parece una fuerza, pero que realmente tiene un origen mucho más alucinante. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Y ya sabes, si quieres más ciencia solo tienes que suscribirte. Bueno, muchachos, me disculparán ustedes que los puse ahí a ver un ratico los videos, pero pues veo que es importante compartirlo. Entonces, por eso, pues quiero tomar como a colación y escuchar un comentario, al menos de ustedes, a ver qué pueden decir con respecto a esa partecita. Me gustaría escucharlos. Abro micrófono, bien pueda, cualquiera que quiera comentar al respecto. Bueno, no sé si hayan comentarios. Quería escuchar, por ejemplo, Carolina, Alejandro, Haider, Nicolás. ¿Quién más está por aquí? Daniel, Lice, Juan David, Haider. ¿Algún comentario al respecto? ¿Por qué entonces se puede asumir que una pluma y un martillo caen al mismo tiempo? Pero en nuestra experiencia sabemos que eso no es cierto. ¿Por qué? ¿Quién cae de primerito? ¿Quién cae de segundo? ¿Quién cae de último? Porque pues los dos caen al mismo tiempo porque los dos reciben la misma fuerza de gravedad, más la pluma pues
en otras circunstancias caería más lento por el viento, no sé, algo así, profe. Sí, señor, muy bien. Gracias, Daniel. Exacto. O sea que desde nuestras experiencias, ustedes vivencian de que uno suelta, y como lo mostraba el video, si ustedes sueltan, por ejemplo, eh, lo que es, por decir una hoja y un objeto contundente bien pesado, por ejemplo, un balón, un martillo, bueno, en fin, ustedes se van a dar cuenta de realmente que pues que hay primero uno de los dos, pero donde ya hay ausencia de fricción, o sea que el aire ya no está presente, entonces toda esa resistencia que genera el aire, producto de que hace de que frene el cuerpo, entonces ya los cuerpos van a caer de manera pues equivalente en cuanto al tiempo, lanzando desde la misma distancia. ¿A qué se debe eso? Pues ustedes se dieron cuenta en el segundo video cómo a partir de la generación, o sea, cómo las cargas que interactúan a distancia con la fuerza gravitacional que también están, son bueno, se me olvidó el nombre en este momento de los elementos particulares de la gravedad, se me escapa. Ellos interactúan como si fueran cargas eléctricas y entonces lo que implica es que pues así si hay mayor masa, pues así mismo se va a encontrar digamos una mayor interacción, pero esa interacción como ustedes la estaban observando se equilibran, ¿sí? De forma que esa influencia que ejercen entre esas interacciones de las masas con respecto a la superficie de la Tierra se va a encontrar una constante, ¿cierto? Y esa aceleración gravitacional pues incide para que todos los cuerpos sean atraídos a la superficie de la Tierra con el mismo valor de la gravedad. Entonces, eso es un elemento puntual. Por eso entonces la pluma, que tiene menos masa, va a tener la misma influencia de su cuerpo, de esa masa como tal con respecto a la interacción de la Tierra, a pesar de que pues, las cargas son menores que, por ejemplo, la que presentaba el martillo, pero se equilibran en el sentido de que la atracción y esa influencia que se ejercen, pues se van a equilibrar. Entonces, con ello, voy a tratar de hacer un acercamiento. Bueno, estas son las preguntas introductorias que tenía para el día de hoy. Ya las miramos en los videos que estamos respondiendo a ello. Eso usted lo puede experimentar, pero entonces de aquí nos vamos a quitar la idea, muchachos, que dos cuerpos de diferentes masas van a caer, que dependiendo de la resistencia, nos vamos a quitarnos la ideita de que, por ejemplo, si lanzaba una hoja y lanza un cuaderno, cae primero el cuaderno y luego la hoja, no. Si usted arruga la hoja sin cambiar la forma, la masa, sino la forma, si arruga la hoja y forma como una bolita de papel y lanza el cuaderno, pues se da cuenta que ahorita los dos van a caer al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a cambiar esa conceptualización y vamos a asumir que los cuerpos ojo a ello, independientemente de su masa, van a caer al mismo tiempo. Entonces, bajo esas premisas, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Esto es lo que hablamos de la resistividad del aire. Uno de los principales autores que ha contribuido, pues, desde luego ha sido este señor Galileo Galilei, y de ahí arranca toda la parte experimental de las ciencias, especialmente de la ciencia física y el auge para las demás ciencias. Entonces, es imprescindible lo que él hizo en su proceso, ¿sí? Y lo que estábamos hablando, aquello de la fricción que genera el aire cuando los cuerpos caen con la misma aceleración. De esa misma forma, Galileo hizo una demostración muy sencilla que fue tomar por un plano inclinado y arrojar, digamos, un cuerpo, ¿sí? O sea, cuando se deja caer un cuerpo de una cierta altura, un cuerpo grande y uno pequeño, ambos llegarán al suelo al mismo tiempo, por lo que se afirma que todos los cuerpos en caída libre experimentan, digamos, una aceleración por efecto de la fuerza gravitacional. Y pues esto va a provocar un movimiento, como está siendo acelerado, pues va a provocar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por lo que esa constante pues toma este valor muy cercano a los 9.8 metros sobre segundo al cuadrado en cualquier parte de la Tierra. ¿Eso por qué? Pues porque como ustedes ven en este gráfico, también las esferitas que están rodando, va aumentando su velocidad a una razón de 9.8 metros por segundo por cada segundo que transcurra. Y como ustedes se van a dar cuenta, en el
en este esquema gráfico, si yo suelto una esfera con este plano y lo suelto así verticalmente, se va a notar que los cuerpos van a llegar al mismo tiempo. Y entonces, en consecuencia, lo que implica es que los cuerpos van a estar acelerados. Eso lo dedujo Galileo Galilei hace tiempito atrás, ¿sí? Bueno, entonces, ojo a ello, a ese aumento en forma constante, pero digámoslo así, con una proporción o guardando una razón, es lo que nosotros asumimos como la aceleración que ejerce la Tierra sobre todo cuerpo que cae sobre ella. Entonces, de esa forma, pues en este caso nosotros vamos a tomar algunos elementos particulares y exactamente las mismas expresiones que utilizamos para el movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado, pues van a acá tomar también sentido para el desarrollo de estas. Lo único que van a cambiar son, digamos así, en cierta forma, algunos aspectos que tienen que ver más con nomenclatura. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes están viendo las ecuaciones que estamos o que nosotros empleamos para lo que era el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Son las tres que yo le dije que están aquí resaltadas con negrillas, son las mismas. Lo único que cambió, ¿qué fue, muchachos? Lo que cambió fue lo siguiente, que allá hablábamos de X, perdón, que era distancia. Acá vamos a hablar de que la H o cuando aparezca la Y va a hacer referencia a la altura y se va a medir en metros, en pies, bueno, pulgadas, en fin. La velocidad sigue siendo la misma, la V, que indica velocidad inicial o velocidad final. Unidades, va a estar expresada en metros sobre segundo, kilómetros por hora, pies sobre segundo, pulgadas sobre segundo. Bueno, en fin, el tiempo, la letra T, no va a cambiar. Y la aceleración, ahí sí va a cambiar la letra A por una letra G, que es una constante. ¿Sí? Este dato en algunos ejercicios nos lo van a dar, pero ya se asume que cuando estemos hablando de caída libre, entonces van a estar inmersos ahí. Y ese valor, pues entonces va a corresponder al valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, o lo que es equivalente a 32 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces me devuelvo un poquito, perdón, a lo que estábamos hablando inicialmente de las tres ecuaciones que nos estaban fundamentando este proceso, ¿sí? Entonces, estas ecuaciones, pues desde luego, van a ser fundamentales para que nosotros podamos resolver cualquier situación en particular que se nos presente. Entonces, la primera que teníamos era velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces aquí la A se cambió por la G, que es de la gravedad, aceleración de la gravedad, que ejerce por el tiempo. Velocidad final igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la gravedad por la altura, que es la Y. Y la altura, que es esta Y, es igual a velocidad inicial por tiempo, más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. O sencillamente, perdón, nosotros decimos que Y es igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2, como lo quiera ver. Estas ecuaciones de aquí con las de acá se van a equilibrar o se van a tomar por igual cuando suceda lo siguiente. ¿Y qué es cuando suceda lo siguiente? Resulta que cuando usted suelta un objeto desde una cierta altura, si lo deja caer libremente, entonces la velocidad inicial va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que las ecuaciones de acá, donde aparezca la velocidad inicial, es como si cogiéramos el borrador y las quitáramos, porque tendríamos aquí 0. Entonces, velocidad final quedaría simplemente 0 más esto. Por eso acá la ecuación quedó, ustedes ven que queda velocidad final igual a gravedad por tiempo. Vuelvo y repito, cuando la velocidad inicial sea igual a 0 o cuando le digan a usted en el ejercicio parte del reposo, entonces de una vez no utilizamos esta y no utilizamos esta ecuación, ¿sí? Esta otra de aquí, entonces quedaría suprimida o reducida, perdón, a esta expresión, ¿sí? Suprimiendo aquí la velocidad inicial, pues 0 más esto, pues daría esto mismo. Entonces por eso aquí quedó que la velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces el producto de la gravedad por la altura. Y la última que estamos empleando era Y igual a velocidad inicial por tiempo. Entonces esto desaparece porque es como si dijéramos 0 por T. Pues me va a dar 0. Entonces, ¿qué quedó? Solamente quedó un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿De dónde salió este T igual a 2 por Y sobre gravedad? ¿Y por qué entre la raíz cuadrada? ¿Quién me podría decir?
de aquí esta última ecuación, ¿cierto? Entonces, cuando yo sé que la velocidad inicial es cero y me piden hallar el tiempo y conozco la altura y la gravedad, entonces de aquí yo despejando, me quedó entonces que este 2 está dividiendo, pasó a multiplicar con la y, pero tenemos 2y, y la g está multiplicando el tiempo, entonces pasó a dividir, quedó 2y sobre gravedad. ¿Y por qué quedó raíz cuadrada? Porque el calate está al cuadrado, entonces sacar raíz cuadrada a ambos lados, para poder cancelar ese exponente, entonces quedó todo expresado. ¿Listo? Entonces, estas son las ecuaciones que nosotros vamos a emplear para este tipo de desarrollo que tiene que ver con el movimiento en caída libre. Pero aquí precisamente cuando el cuerpo va, como su palabra le indica, cayendo libremente sin ninguna interferencia. Una cosita adicional aquí, que de pronto en la presentación anterior estaba, pero no lo omití por recaer. Ustedes se van a dar cuenta que la caída libre, en todos los casos, el valor de la gravedad va a ser positivo. Esto lo estamos tomando por el marco de referencia y asumiendo que cuando el objeto cae, su velocidad va aumentando a razón constante de 9.8 metros por cada segundo, metros sobre segundo por cada segundo que transcurre. Entonces, de esa forma, nosotros asumimos que ese valor de la gravedad es positivo. Si el cuerpo se lanza ahorita hacia arriba, entonces se va a asumir ya lo contrario, que la gravedad no va a ser positiva, sino que va a ser negativa. Es decir que, por ejemplo, si aquí era un más, entonces se va a cambiar por un menos, pero vuelvo y repito, cuando el objeto se lanza es hacia arriba. Ahorita miramos esa particularidad. Por lo pronto estamos solamente asumiendo que estas ecuaciones, que son las mismas del movimiento recto y uniformemente acelerado, me van a servir para cuando el cuerpo cae libremente. Entonces tomen nota de ello, tomen un pantallazo, una captura ya con sus equipos y lo demás, para que las tengan en cuenta que son las que vamos a emplear. Ahora, a modo de dar apertura a ello, pues tenemos la siguiente situación que es muy práctica, ¿sí? Entonces, si se suelta desde una cierta altura, ¿sí? No sabemos cuánto es la altura, se deja indicado con H o con Y, pero sabemos que el tiempo que se demoró en caer el objeto fueron 5 segundos. Entonces nos piden ahorita que fuera a hallar la altura a la cual fue lanzada, hay que determinar la velocidad final con la que llega un instante antes de tocar el piso de este objeto. Entonces partamos del siguiente hecho. ¿Qué dato nosotros conocemos? Que eso es lo primero que toca que identificar. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? O sea, ¿para dónde tenemos que llegar? ¿Y cuáles van a ser las ecuaciones que nos van a facilitar a nosotros el problema? Ojo a ello. Hago una aclaración aquí porque, por ejemplo, cuando ustedes, me voy a salir un poquito del tema, cuando lleguen al ejercicio 6, que está propuesto en la guía, ustedes se van a dar cuenta que el ejercicio 6 no va a tener solución directa, porque en todas las ecuaciones van a encontrar siempre dos incógnitas que les van a resultar. Ahí le van a preguntar por el tiempo, mejor dicho, me voy a salir de aquí un momentico y ya vuelvo a esta presentación, para que tengamos en cuenta lo siguiente. En este punto 6, aquí no van a hacer uso directamente de las ecuaciones. Ya ahorita me devuelvo para que ustedes reaccionen un poco en este punto por si no lo han entendido muchos de ustedes, ¿sí? No me la van a dejar pasar por alto. Y eso mismo puede estar pasando aquí, que nos confiamos porque realmente aquí estamos usando las ecuaciones directamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos datos prácticos, sabemos que contamos con un tiempo, con una velocidad inicial que es 0, con el valor de la gravedad que implícitamente está ahí contenido. Y entonces yo busco dentro de mis apuntes las ecuaciones que tengan estos 3 daticos y me permitan encontrar un cuarto dato. Entonces, como les dije en un primer momento, yo voy a emplear la ecuación que dice y igual a 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado, ¿sí? O sea, ¿cuál ecuación? Esta, la de acá. Y igual a 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado porque el cuerpo parte del reposo, ¿sí? Entonces, empleando esa ecuación, me va a permitir encontrar la altura a la cual se soltó el objeto. Es decir, a usted le podría esta ecuación sencillamente en un terremoto decirle cuánto tiempo se va a demorar en caerle una lámpara que está a 2 metros. Ah, bueno, entonces calcule cuánto puede demorarse la caída de una lámpara hasta su cabeza. ¿Qué tiempo de reacción le va a dar? Es muy poquito, realmente, si no está descuidado, pues lo golpea la lámpara, ¿cierto? Entonces, con esta ecuación, yo puedo determinar exactamente la altura. Y aquí ustedes lo ven, mire. La gravedad es 9.81 metros sobre segundo.
Por cuestiones de facilidad, ustedes pueden trabajar esa gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado, por cuestiones de proceso. Tiempo, 5 segundos, pero entonces dice ahí que está al cuadrado, entonces queda 5 segundos al cuadrado. Y ese producto se divide entre 2, que es lo que dice acá. O simplemente un medio que es 0.5 lo multiplica por 9.81 por 5 al cuadrado, que da 25. Entonces, al operar, muchachos, mire lo que nos resulta. 9.81 por 5 a la 2 da 25, por 9.81 nos va a dar 245, ¿cierto? Y al dividirlo entre 2, pues me da 122.5 metros. ¿Qué quiere decir este resultado? Que un cuerpo que se suelta desde una cierta altura, sí, que en este caso ya es evidente que 122.5 metros, se gasta un tiempo de 5 segundos, o sea que eso es bastante poco, o sea, el tiempo comparado con la altura. Por eso cuando ustedes le sueltan un objeto contundente en un segundo piso, pues si usted no está bien despierto, pues lo puede golpear, ¿cierto? Porque el tiempo de reacción, ahí sería interesante, por ejemplo, mirar cuál es el tiempo de reacción de una persona comparado con la caída de un objeto. Si lo golpea o no lo golpea, estando atento, ¿no? Bueno, y la velocidad final, entonces miren que la velocidad final es sencillamente, aquí le coloqué dos ecuaciones, gravedad por tiempo, o pueden emplear esta otra, velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Por cuestiones prácticas yo voy a emplear la primera, a pesar de que la segunda ya la puedo usar también porque yo conozco ya la altura. Voy a usar esta, donde la velocidad final es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 5 segundos. Multiplicando sus dos valores, miren que la velocidad con que llega, ojo, esta velocidad es un instante de tiempo tan pequeño, imaginen ustedes el tiempo más pequeño del mundo. Ahí llevará esa pelota esta velocidad, ¿sí? Porque una vez toca el piso, pues ella se frena, cambia de dirección, hace cero la velocidad final, cambia de dirección, cuando toca el piso, inmediatamente toma otra velocidad, pero en sentido contrario con la que llegó, ¿cierto? En este caso puede ser negativa, por el sentido nomás, pero en este caso es positiva porque va llegando un instante antes de tocar el piso. Ahora, esa es la forma entonces de solucionar un ejemplo de caída libre. Cambio de situación. ¿Qué pasa ahorita cuando usted lanza un objeto es hacia arriba? Pues cuando el objeto va hacia arriba, nosotros llamamos eso como tiro vertical o lanzamiento vertical hacia arriba. Cualquiera de las dos está bien. Ojo porque aquí es lo contrario de la caída libre. En este caso tiene que observarse que la velocidad pues empieza a disminuir a medida que transcurre el tiempo. Sí, es como cuando usted lanza algo al espacio con sus fuerzas, con la mano, lanzó algo. Cuando estábamos niños tirábamos muñequitos al aire y mirábamos que pues salía con buena velocidad, pero llegaba un momento donde a cierta altura el muñeco se quedaba quietico. O sea, ese quietico es velocidad final, se hace cero. No considerando aquí nuevamente la fricción que le genera el aire al movimiento. Entonces, ahorita va a ser uniformemente retardado o desacelerado, puesto que la velocidad va disminuyendo, no se le olvide eso, a medida que va transcurriendo el tiempo. Y entonces, como va disminuyendo la velocidad, ¿sí? Porque es precisamente lo que está mostrando aquí en el esquema. Si el cuerpo sube, su velocidad va disminuyendo. Y una vez empieza a bajar en caída libre, o sea, aquí están mostrando los dos, pero suponiendo que esto fuera verticalmente, ¿no? Sube y va disminuyendo. Ustedes se dan cuenta cómo la velocidad aquí, las distancias son cada vez más pequeñas a medida que va subiendo. Y cuando empieza a bajar, vuelve a aumentar la misma proporción que como subió. Por eso también es interesante ver qué sucede cuando se lanza un disparo al aire. Por eso es tan peligroso lanzar disparos así al aire libre, porque pues puede provocar la muerte accidentalmente de otra persona, ¿cierto? Hay una explicación. Con la misma velocidad con la que sale la bala, con esa misma velocidad, bueno, un poquito menos, porque pues la bala sale con fricción y todo, se reduce un poco, pero el impacto puede generar estragos también de esa velocidad con la que llegue. Entonces, de esa forma, tengan en cuenta que cuando yo les esté hablando también, en algún ejemplo les esté hablando de que el tiempo total o tiempo de vuelo, pues está haciendo referencia es que el tiempo de subida y el tiempo de bajada es el mismo, ¿sí? Tiene que ser el mismo.
Bajo esas consideraciones, entonces, aquí vamos a tener este esquema que nos está haciendo referencia a que realmente el cuerpo cuando sube, pues entonces, al cambiar la dirección, lo hace por efecto de la gravedad para poder caer. Si no existiera la gravedad, pues este cuerpo seguiría subiendo infinitamente y se perdería por allá en el espacio, ¿sí? Entonces, bajo esas premisas, y conociendo además que el cuerpo se desacelera, ya lo dijimos, adquiere y se va a tomar, perdón, una aceleración, en este caso de la gravedad negativa, porque se está desacelerando, entonces va a encontrar este valor, menos 9,8 o menos 10 metros sobre segundo al cuadrado, como usted lo quiera ver, o también como menos 32 pies sobre segundo al cuadrado. Si esto es Fu, que es pie sobre segundo al cuadrado, por eso el FT. Bueno, entonces ahorita sí, las ecuaciones para esto serían estas de aquí. Si ustedes aprecian bien estas con las de caída libre, ¿qué es lo que les cambió? Pues lo único que cambió en este caso, para estas tres de acá, fue el signo del valor que está acompañando en este caso a la G, que es la gravedad, la aceleración de la gravedad. En todas es negativo y ya lo dijimos, ¿por qué aparece negativo? Pues aparece negativo porque el cuerpo está disminuyendo su velocidad, esa es una razón. Lo otro, que va en sentido, digamos, contrario al eje vertical, ¿sí? Y además, pues está en oposición al valor que ejerce la aceleración de la gravedad. Entonces hay como tres argumentos para poder asumir que ese signo es negativo. Ahora, ¿qué sucede con la velocidad final? ¿Qué dijimos? Pues que la velocidad final ahorita esta es la que se hace cero. Por lo tanto, esta ecuación quedaría sencillamente ser igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Pero como eso está negativo, pasaría al otro lado a sumantes. Por eso aquí ustedes se dan cuenta que la velocidad inicial simplemente es igual a gravedad por tiempo. Lo mismo le pasa a esta señora de acá. Si esta velocidad final es cero, entonces queda que la velocidad inicial al cuadrado es igual a esto, a 2GY, positivo, porque ahorita estaba negativo, pasa al otro lado a sumar. Y esta última no cambia nada porque la velocidad inicial es diferente a cero, entonces pasó tal cual como está. Y esta ecuación de aquí, ¿a dónde resultó? Donde dice altura igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 2G. Pues esta señora resultó de esta ecuación de acá, ¿sí? Cuando la velocidad final es cero. Si usted de aquí despeja la y, que es la altura, entonces este 2G está multiplicando, pasa a ir a la velocidad inicial, véalo, ahí tiene. Velocidad inicial es igual a, perdón, velocidad inicial al cuadrado sobre 2G es igual a y, a la altura, despejando, que es la misma, ¿sí? Esto es válido cuando no tenemos velocidad inicial o la velocidad inicial, perdón, la velocidad final, o cuando esa velocidad final es cero. Entonces ahí se están reduciendo las ecuaciones y son las que vamos a emplear en este caso. Entonces, siendo así, podemos nosotros asumir lo siguiente. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Que se hace generalmente para probar superbolas y la están lanzando hacia arriba. Y esta gastó 12 segundos en volver a caer. O sea, para medir el impacto de la superbola en cuanto a lanzamientos y caídas, a ver qué le pasa. Entonces, en esa prueba nos están pidiendo que hay que determinar la velocidad con que fue lanzada, o sea, la velocidad inicial, y la altura máxima que esta superbola alcanzó. Entonces, nosotros de ahí, ¿qué datos podemos sacar de ese enunciado? Tenemos varios. Primero, tiempo. Tiempo de subida. Aquí me olvidó colocarle un T sub S que diga tiempo de subida. Porque aquí me están diciendo que gastó 12 segundos en volver a caer, o sea, subió y cayó. Pero necesitamos solamente determinar es el tiempo de subida para con ello pues poder encontrar lo demás. Entonces, de aquí pues la mitad de 12 sería 6, por eso el dato aquí es 6 segundos. Otro valor que ya sabemos pues la gravedad. Indistintamente, si no nos lo dan, ustedes ya se van a dar cuenta y van a asumir que siempre es necesario colocarlo ahí, que es de 9,81 o 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, como necesitamos hallar la velocidad inicial y la altura, pues entonces ustedes van a dar cuenta que la velocidad final aquí de la superbola va a ser 0 cuando llegue arriba, ¿sí? Al punto máximo la velocidad final es 0. Por eso empleamos esta ecuación que dice velocidad inicial igual a gravedad por tiempo.
Y empleando esa ecuación, haciendo la sustitución, miren que decimos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 6, me da 58.86 metros sobre segundo. Esta es la velocidad con que se lanzó la superbola en un primer momento. Una velocidad bastante alta, por cierto. Y la altura, ¿puedo emplear esta ecuación o puedo emplear la de acá? Por cuestiones prácticas, yo voy a emplear la primera porque es más corta y me ahorro tanto procedimiento. La segunda no es que esté mal, sino que pues tiene más... O sea, si ustedes estuvieran compitiendo por el tiempo, pues sería más práctico esta que esta. Ambas van a llevar el mismo resultado. Estoy empleando esta ecuación. Cojo los 58.86 metros sobre segundo y lo elevo al cuadrado. Me da todo este resultado, 3.464.5 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Ojo las unidades. Y abajo me quedaría 2 por gravedad. Es como decir 2 por 9.81 a 19.62 metros sobre segundo al cuadrado. Cancelo segundos y segundos al cuadrado. Tengo 1 metro a cada cuadrado y 1 metro lineal, entonces me queda 1 metro lineal. Ahí está la respuesta. Y al dividir estos valores, pues me da 176.58 metros. Conclusión, que la superbola, para alcanzar una altura de 176.58 metros, lo hace en un tiempo de 6 segundos, partiendo con una velocidad inicial de 58.86 metros sobre segundo. Bueno, aquí tenemos consideraciones finales ya de lo que es la caída libre. Entonces sabemos que nuevamente se representa de forma vectorial, ¿sí? Ya estos tres elementos ustedes los conocen. Vector pues tiene magnitud, dirección y sentido. Es un ejemplo claro del movimiento uniformemente acelerado, específicamente lo que tiene que ver con la segunda ley de Newton, sino que no estamos retomándolo desde aquí, sino desde acá. Y depende, digamos, de las fuerzas, pero ojo, esta interpretación que le estoy dando no es porque quiera decir que porque entonces no aparece la ecuación en las ecuaciones de la masa. Pues porque depende de las fuerzas con que lance un objeto, depende de la fuerza de interacción de las masas con la aceleración de la que ejerce la Tierra, pues no está tan distintamente ligado, sino que pues ustedes se dieron cuenta que la equivalencia entre esa regularización que se da por la materia, la estructura atómica, la composición, pues si es una hoja comparada con un trozo de hierro, pues va a haber mayor concentración, digamos, de masa de partículas en el hierro que en la hoja de papel, ¿sí? Y entonces ahí se equilibran y por eso aparecía el valor constante de los 9.8, por esa interacción, y por eso se dan cuenta que en ninguna de las ecuaciones aparece ni la masa de los cuerpos. Y pues aquí tenía un problemita complementario. En este caso es una piedra que se lanza hacia arriba con una velocidad, perdón, hacia abajo, con una velocidad inicial de 6 metros sobre segundo. Aquí es lo contrario, aquí es para emplear las ecuaciones de caída libre, pero donde la velocidad inicial ya no sea cero, porque eso también puede pasar, no me van a quedar solamente que el profesor me dijo que la velocidad inicial en caída libre siempre era cero, no, es una consideración, puede ser otra velocidad, es como cuando a alguien le quedó las llaves o la billetera o algo del segundo piso, entonces usted para que le llegue más rápido, lo lanza con su mano, entonces allá la velocidad ya no es cero de salida, ¿no? La inicial, sino que ya es diferente porque el cuerpo ya adquiere una velocidad con que se le impregna una fuerza, esa fuerza pues obviamente se le ve discriminada con la misma velocidad inicial, que es diferente a cero. Entonces, de esta forma, si el cuerpo parte, una piedra se lanza con esa velocidad inicial de 6 metros sobre segundo, que es un dato que tenemos. Nos preguntan cuál es la altura, cuál es su velocidad final después de caer a una distancia de 40 metros, ¿sí? Tenemos velocidad inicial, tenemos la altura, tenemos el valor de la gravedad, necesitamos hallar la velocidad final. La ecuación que vamos a emplear es esta, y no hay que despejarla ni nada, ya está despejada. Entonces la velocidad inicial es 6 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Más 2 veces 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 40 metros. ¿Qué vamos a efectuar primero? Primero resolvemos la potencia, que es 6 al cuadrado, da 36. Luego resolvemos todo este producto de acá, que dice multiplique 2 por 9.81 por 40. Ojo en el orden, por jerarquía operacional como un polinomio aritmético. Entonces aquí tenemos que este producto me da 784.8 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué metros al cuadrado? Metros lineales y metros lineales, entonces se deja la misma m y se suman los exponentes. 1 y 1 daría 2, m al cuadrado. Es al cuadrado, poner con quien sumarlo queda el mismo solo. Entonces miren que las unidades que lleva aquí son las mismas, metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado.
Y lo que ahorita sí hago es sumarla. Esa suma me da 820.8 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y finalmente, como lo que me están pidiendo es una velocidad final, no una velocidad final al cuadrado, entonces tengo que extraer raíz cuadrada a ambos lados. La raíz cuadrada de velocidad final al cuadrado, pues da velocidad final. Y la raíz cuadrada de 820.8 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado es 28.65 metros sobre segundo. Esa es la velocidad final con que llega el objeto al piso. O sea, es mucho mayor que la velocidad inicial. ¿Sí? Bueno, eso es todo, muchachos, lo que quería compartirles. No sé si ustedes tengan alguna duda o alguna inquietud en particular. Los escucho, por favor.